Estamos en verano y puede resultar encantador ir a la plaza de algún pueblo recóndito de España para disfrutar de un cine de verano. Hemos hecho el viaje en una furgoneta con uno de esos cines ambulantes. Antes de proyectar la película en el pueblo, lo que hacemos es dejarla preparada en bobinas, porque la película viene siempre en cajas. Si quieres echar un ojo, ahí las tienes. Una sesión de cine empieza por montar la cinta en las bobinas. Con los 3 rollos a punto, Antonio y su familia cargan la furgoneta. Ten cuidado con el golpe por la lámpara. La máquina de proyectar, los altavoces, la lona blanca que hace de pantalla. El cine ambulante llega al pueblo de Cotes, en la Ribera Alta de Valencia. Con este mismo equipo, llevo 2 años dando cine. Yuri tiene 15 años y nombre de prota en Doctor Zhivago. Mamó lo de proyectar cine en su casa desde niño. Él monta la 35 milímetros y ayuda a su madre con la pantalla. La cuelgan del balcón consistorial. Es un problema colgar las pantallas, es un problema coger la corriente eléctrica, te entran luces por todos los lados. Entonces, claro, cada sitio requiere un equipo, requiere una técnica. Cotes tiene 370 vecinos. No hay sala de cine ni bares, pero sí películas en verano en la plaza del pueblo. Aquí vienen 7 o 8 personas y nos sentamos aquí a la puerta y lo pasamos muy bien. El cine ambulante está resurgiendo de sus cenizas. Me tienes harta, Tai, me tienes harta. Venga, vamos, es culpa mía, mami. La peli es lo de menos. Lo importante es estar a la fresca con los vecinos y disfrutar de cine a la luz de la luna. Dices, con luna llena como esa, mejor.